¿Qué tal? Una vez más les damos la bienvenida. Sí, efectivamente, bienvenidos a Dialoguemos Nuestra Fe. Estamos continuando este programa que con mucho cariño estamos realizando en este año de la fe. Es un contexto hermoso el que la Iglesia, por gracia de Dios e inspiración del Papa Benedicto XVI, pues nos ha regalado para nosotros en lo que es el año 2012, desde el 11 de octubre hasta noviembre del 2013. En el programa pasado estuvimos hablando un poco, haciendo una introducción del Catecismo de la Iglesia Católica, compartiéndoles también acerca de la importancia que hay de profundizar en nuestra fe. Y aquí estamos para continuar este diálogo. Este es un programa que queremos vivir, que queremos compartir con ustedes de una manera muy sencilla. Una vez más, aquí está con nosotros el Padre William Gil, a quien saludamos. Padre, Dios le siga bendiciendo. Amén, Padre Juan Andrés, muchas gracias. Igualmente a ti, un cariñoso saludo, y a todos nuestros radioescuchas, un saludo de bienvenida a este su programa Dialoguemos Nuestra Fe. Hoy entonces vamos a tratar el tema de poder compartir con nuestros oyentes, que esperamos que ya tengan su catecismo en mano, las partes de las cuales está compuesta el catecismo. Sabemos que son 4 partes y vamos a hablar en este primer bloque acerca de este catecismo, cómo está compuesto. Lo hemos dicho, lo reiteramos, es casi que imposible poder en un programa semanal llegar a estudiar el catecismo en un año. Queremos por eso profundizar solo en la primera parte, pero queremos hacer una panorámica general, que podamos nosotros conocer qué es lo que el catecismo nos presenta, cuál es su contenido. Así que, Padre William Gil, compártanos entonces el contenido del Catecismo Católico, estas partes en las que está dividido, para que podamos tener un conocimiento de esta preciosura, de este tesoro que tenemos nosotros, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pues muy bien, fundamentalmente el catecismo es la exposición orgánica de toda la fe de la Iglesia Católica. Es una presentación muy completa de todo lo que nosotros creemos, de lo que estamos llamados a vivir, a celebrar, y el modo como incluso podemos y debemos orar. Es decir, el Catecismo de la Iglesia Católica hace una presentación de todo el misterio de la fe y de la vida cristiana, porque de eso es que tenemos que partir, de que nosotros no nos inventamos lo que aquí está escrito, ni nos inventamos nada de lo que vivimos y creemos. Lo hemos recibido directamente de Dios nuestro Señor, por medio de su santa palabra y por medio de la tradición de la Iglesia. Y eso es precisamente pues lo que constituye en realidad la primera parte del catecismo. Son 4 partes, como bien lo decía el Padre Juan Andrés. Y la primera parte es nuestra profesión de fe. Los que por la fe y por el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Y para esto el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. Es decir, esto es supremamente claro porque nosotros, repito, no nos inventamos algo, recibimos de Dios la fe, mejor recibimos de Dios la revelación que Dios hace de sí mismo. Él se ha mostrado desde la creación y se ha mostrado por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, por medio de los hechos cumplidos de la historia de la salvación, y en los últimos tiempos, que son estos, se ha mostrado por medio de su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo que nos ha enseñado, lo que nos ha dicho, es lo que constituye el fundamento entonces de la revelación cristiana. Entonces, lo primero es, ¿qué Dios ha querido que nosotros conozcamos? ¿Qué Dios ha querido mostrarnos? Y la respuesta a esa revelación de Dios, pues es precisamente la fe, la obediencia de la razón, del corazón y de los actos a eso que Dios ha querido revelarnos a todos nosotros. Son como 2 partes, por decirlo así, la revelación y la respuesta a la revelación, que es la fe, la adhesión plena. Padre, este término profesión
pues yo creo que no es claro para muchos. Cuando hablamos, inclusive nosotros que hacemos el credo cada 8 días, es un momento muy especial, porque es que es decir lo que nosotros creemos. ¿Cómo podemos en palabras sencillas decirle a nuestros oyentes qué es profesar la fe? A ver, profesar, confesar, tienen justamente la misma terminación. Es dar fe, es contar, decir, expresar, manifestar en qué creemos. Y eso lo hacemos a modo de confesión, porque juntos hacemos esa profesión. Profesión es, vamos a proclamar lo que creemos. La puedo hacer individual o la puedo hacer, que es como normalmente lo hacemos en la Eucaristía, con todos los hermanos. Profesión y confesión, que es la manifestación expresa con los labios, conforme a lo que dice San Pablo: si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, la profesión de fe es la manifestación de la fe que tengo en el corazón y en mi mente, y es entonces la adhesión a esa historia de salvación con la que Dios me quiere regalar a mí y a los míos. Entonces la profesión es esencialmente la manifestación solemne de todas aquellas verdades en las que yo he puesto mi confianza. Es la declaración solemne ante Dios y ante los hombres de cuál es mi bautismo. Bueno, padre William, y la segunda parte que tiene el catecismo, esta parte de primera vamos a profundizar en ella en todo este año. Entonces, la segunda parte del catecismo, ¿de qué trata? Bueno, esa es la primera parte, que tiene eso de la revelación y después la fe. Después está la presentación de cada uno de los elementos del credo, que esa es ya la segunda sección de esta primera parte. Ah, bueno, estamos hablando, sí, todavía la primera parte. Son Muy varias bien. secciones que tiene, sí, Exactamente. señor. Entonces, cada parte tiene diferentes sesiones. En este caso hay una primera sesión, que es este tema que tratábamos de presentar acerca de la revelación y después de la respuesta a la revelación, que es la fe. Esa es la primera sección. Y la segunda sección es todo lo que tiene que ver con cada una de las verdades de ese credo, es decir, la explicitación y el contenido de cada una de las verdades del credo que nosotros justamente profesamos en la Eucaristía. Ya viene la segunda parte del catecismo, de las 4 partes. Ajá. La segunda es los sacramentos de la fe. Es decir, esa segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, que fue realizada de una vez por siempre por Cristo Jesús nuestro Señor, es una realidad a la que nosotros tenemos alcance y acceso ya, hoy, ahora, concreto, en las acciones sagradas de la liturgia, en lo que la Iglesia entonces celebra, los sacramentos. Así se titula en mi catecismo, en el que yo tengo, la celebración del misterio cristiano. Muy bien, misterio de salvación. Ajá. Por lo tanto, entonces, ya está haciendo una afirmación supremamente bella. La salvación de la que hablamos no es lo que va a venir para nosotros en la eternidad. La salvación es lo que Dios vino a traernos en Jesucristo, aquí y ahora. Y esa salvación obrada por Cristo, nosotros tenemos acceso a ella en los sacramentos, concretamente, que como lo veremos en su momento, son aquellas acciones externas y visibles de la Iglesia con los cuales nosotros no solamente hablamos de la gracia, sino que recibimos efectivamente la gracia. Son acciones en las que Dios se manifiesta en concreto en nuestra existencia y entramos entonces en la comunión con Dios y la salvación que nos está ofreciendo por medio de los sacramentos. La presentación de cada una de esas partes o de cada uno de esos sacramentos es justamente lo que nos va a presentar. Entonces, primero nos muestra esta segunda parte, el misterio cristiano de la salvación obrada por Cristo, y en la segunda sección nos presenta cada uno de los 7 sacramentos. Así está dividido. De pronto algunos tienen alguna otra versión de catecismo, ¿cierto? ¿Sí sabe? Está dividido entonces por partes, que son 4. Sí. Cada parte tiene secciones. Secciones. Y estas secciones tienen capítulos. Capítulos. Perfecto, ¿Cierto? perfecto, perfecto. Basta tomar el índice. Ajá. Y nos damos cuenta entonces, como bien acabas de decir, que cada parte tiene división en sesiones y cada sección, ¿no? Cada sección. O sea, cada sección
Cada sección está dividida también en capítulos. En capítulos, Sí. que es lo que ya usted decía. Entonces, la primera sección, que nos habla perfectamente de La esa historia realidad de del la misterio, salvación, de la salvación. Y la segunda sección es la de propiamente los sacramentos. propiamente cada uno de los sacramentos. Que es muy hermoso cuando uno se pone, de pronto a veces la carencia, ¿cierto?, de conocimiento es porque uno es perezoso, porque si uno mirara el catecismo y lo leyera, Sí. ¿cuánto no tendría de contenido de allí de formación, o sea, uno mismo, una Sí. autoformación, por decirlo así? Si uno pusiera juicioso a estudiar el catecismo, ahí tiene todo. Y continuando con lo que dices, me atrevería a decir también mucho de contemplación. O sea, leer el catecismo en ambiente de oración es el mejor modo seguramente de experimentar los gozos de la fe. Uno se puede deleitar con el catecismo porque la doctrina de la Santa Iglesia es precisamente descanso del alma en medio de las confusiones y en medio de todas las a veces teorías y en medio de esta abundancia de mercados de la religión, porque tenemos que ser realistas. Sí. Asistimos a un tiempo en el que se vende la religión por todas partes y a muy diversos precios. La verdad de la fe y de la Santa Iglesia trae descanso al alma, porque tenemos un puerto seguro, tenemos un camino seguro, una guía verdadera que entendiéndola, conociéndola, siguiéndola, pues le trae esa tranquilidad y esa serenidad al corazón. La verdad que hace libres es lo que se está expresando aquí. Entonces insistiría un poco en el sentido de que no solo a veces la pereza nos impide leer y comprender, sino también nos impide a veces esa pereza descansar de verdad, tener la paz y la serenidad y la seguridad. Casi que me viene de la tentación de hablar de lo que estos días ha pasado en la iglesia y de cómo mirando la enseñanza del catecismo, la de la palabra de Dios en primer lugar, y también el Código de Derecho Canónico en la Iglesia, lo que está ocurriendo con la renuncia al Santo Padre es perfectamente normal, perfectamente posible. Pero vamos a dejar ese temita para nuestro segundo bloque, padre. Yo caigo en la tentación muy rápidamente. Sí. Vamos con la tercera parte del catecismo. Muy bien, la tercera parte del catecismo es la que tiene que ver con la vida según la fe. Es decir, Dios se revela, nosotros respondemos con la fe, pero esa fe se debe manifestar en concreto pues en las obras. Y en las obras significa entonces en la vida, en la conducta moral que nosotros debemos llevar, en nuestro comportamiento, que no es un comportamiento casual y que puede ser dictado solamente por la instintividad o tanto menos por las convenciones humanas y sociales. Nuestro comportamiento también va dictado por la fe que tenemos, por la adhesión que decimos hacer a Dios. Es verdad que nosotros tenemos que ser muy humanos al aceptar y al entender que en nuestro interior, en nuestro corazón, como nos lo va a advertir también el catecismo y la revelación misma, entran en juego las fuerzas a veces opuestas del Espíritu de Dios y también del mal, el mal del mundo y el mal espiritual. Pero es verdad que justamente con la ayuda de la gracia de Dios a través de los sacramentos, entendiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, podemos llevar una vida cada vez más conforme a la voluntad de Dios y que nos va a reportar la máxima paz y serenidad y el máximo bien a nosotros y de todas maneras a todos nuestros hermanos. Entonces la tercera parte del catecismo es la vida de fe. Presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, y o sea, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Esa es la primera sección de esta tercera parte. La presentación de esa bienaventuranza, ese destino eterno de gloria y salvación, y los caminos para llegar a ellos, para llegar a ese destino de salvación y de gloria. Todo eso mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, es decir, amor a Dios y amor al prójimo, desarrollado en los 10 mandamientos. Y esta es la segunda sección de esta tercera parte. En la primera parte entonces es el destino eterno de cada uno de nosotros y de la humanidad entera, la salvación y el modo de llegar a ella. Y la segunda parte es la explicación de la santa ley de Dios contenida en los 10 mandamientos. Presentación de cada uno de ellos, lo que significa, lo que nos pide, a lo que nos compromete y también pues denuncia de cómo lamentablemente podemos faltar a esos mandamientos. Yo me atrevo, padre, de pronto como a meter en este momento
una pregunta de tipo que podamos darle como un enfoque apologético en el sentido de por qué la iglesia cambió los mandamientos, porque esa es una acusación. El primer mandamiento es no adorarás a Dios, no tendrás imágenes. Y el segundo es santificar el sábado, ¿cierto? Muy bien. Pues entonces, según Éxodo, en el capítulo 4, entonces, ¿por qué la iglesia tiene como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas? Luego el segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar las fiestas. Porque el resto sí está igual. Ya. ¿Por qué ese cambio? Bueno, ahí esencialmente tenemos que decir es que el no tendrás otros dioses fuera de mí, o no tendrás dioses extraños, no pondrás dioses falsos delante de mí, etcétera. Es la manera negativa de decir el mandamiento primero, porque nosotros lo decimos en positivo. Justamente, ¿por qué no debo tener dioses falsos? ¿Por qué no debo adorar los ídolos? ¿Por qué no debo entonces tener deidades distintas al Señor? Porque debo amar a Dios sobre todas las cosas. Los ídolos son cosas, no son Dios. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Está el Dios verdadero. Y entonces el mandamiento que la iglesia nos ha enseñado, amar a Dios sobre todas las cosas, significa precisamente eso: no adorar dioses falsos, no incurrir en la idolatría, no poner entonces la confianza en lo que es creación. ¿Y lo del sábado? Y lo del sábado justamente está expresado en santificar las fiestas. Nosotros no decimos expresamente guardarás el sábado, día del Señor, porque nosotros tenemos la gran bendición de haber heredado directamente de nuestro Señor Jesucristo el nuevo día de descanso y de celebración de la salvación, que es el domingo. La palabra domingo viene del latín, precisamente es día del Señor, Domus Dei. Y entonces el domingo es el día de la nueva creación, en el que Dios verdaderamente descansó. ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entonces de una vez que decir que la obra de la redención es más grande que la obra de la creación. Si Dios entonces descansó el séptimo día, por decirlo así, Él resucitó en el octavo día, que sería entonces el domingo, que para nosotros se convierte entonces en primer día de la semana. Ajá. O sea que primero vino la creación, y en esa creación entonces el Señor dejó el sábado como día de descanso. En la nueva creación, que es la que hace nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor ya es el día posterior al sábado, el domingo, porque fue el domingo en que Cristo Jesús resucitó. Además, para que no podemos entrar en fundamentalismos y en coger textos aislados, sino hay que tener en cuenta la Biblia en su contexto, y eso es lo que la iglesia siempre ha hecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, si nos pusiéramos ahí como a pelear con la Biblia, yo le podría entregar a esas personas que dicen que la iglesia cambió los mandamientos. Jesús mismo entonces los cambió, porque en Mateo capítulo 19, en el versículo 16 en adelante, cuando se le acerca, dice que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús sería el primero que hubiera cambiado los mandamientos. Ahora, la iglesia nos enseña que lo importante, y por eso Jesús mismo, cuando responde cuál es el mandamiento principal, es ese: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y agrega, en eso está reunida o sintetizada toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Y otro aspecto que me parece importante, nuevamente, la iglesia cuando afirma los mandamientos, esos primeros los afirma en positivo. Entonces, cuando dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, guardarás el sábado, porque es el día del Señor y en él reposó, también entonces la iglesia dice santificar las fiestas. Porque entonces ya no solamente el sábado, ya no solamente incluso el domingo, sino todos aquellos momentos en los que el pueblo está llamado a santificar
el tiempo y el espacio que Dios ha dejado para que sea santificado. Pienso, por ejemplo, el viernes y sábado santo, o el jueves y viernes santo, perdón, y también desde luego el sábado santo. Como muchas legislaciones hoy en día, lamentablemente, terminan por no reconocer ese derecho que tienen los creyentes de tener esos días como días santos. Aquí en nuestra legislación colombiana, gracias a Dios, todavía se conservan, pero hay otras legislaciones de otros países que ya las han quitado. Y hay otros países que la están recuperando, precisamente, porque se han dado cuenta de que no es justo ni correcto que los días que comunidades muy numerosas consideran días santos sean, sin embargo, días tenidos por la ley civil como normalmente laborables. La máquina del mundo se para también en otros días, no solamente en el sábado, no solamente en el domingo, porque entonces ahí se dice en positivo santificar las fiestas, los diversos días que también el Señor en la palabra suya y en la tradición de la Iglesia pues ha dejado como días en los que el ser humano debe dedicarse al culto, a la oración, a la vida en familia y también al reposo. Y también de pronto agregar que Cristo es la plenitud de la ley. Claro que sí. Y el Hijo del Hombre está por encima del sábado. Muy bien. El Señor, el Hijo del Hombre, Señor del sábado. En Cristo hay una nueva creación. Muy bien. Todo eso nos da esa certeza, una nueva visión, una nueva forma de entender. Exacto. Y por lo tanto, el que la Iglesia tenga un orden distinto a los mandamientos que figuran en algunos textos bíblicos no significa ni el desconocimiento de los mandamientos, ni significa que la Iglesia esté cumpliendo un acto arbitrario. Está cumpliendo la ley y está poniendo lo que el Señor vino a poner, algo más que la ley. La gracia y la salvación en cumplir la ley. Porque también tenemos que decir que es claro, la ley no nos salva. Nos salva es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que incluso esta tercera parte del catecismo, por lo menos aquí en el que yo tengo, dice la vida en Cristo. Sí. Su merced nos decía la vida de la fe. Muy bien. Pero es que la fe, ante todo, es una adhesión a la persona de Jesús. Muy bien. Por lo tanto, si decimos la vida de la fe, no choca para nada, al contrario, es decir lo mismo. Claro. La vida de fe es la vida en Cristo. Muy bien. Es la vida en el Señor. Al decir la vida en fe, precisamente, entonces amplía todo el marco. O sea, Cristo Jesús nuestro Señor vino no a sacarnos del mundo, sino como lo dice Él en su oración, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Por lo tanto, nosotros vivimos nuestra fe y nuestra adhesión a Cristo no solamente en algunos momentos y en algunas cosas que hacemos o en algunos días, sino toda nuestra vida está permeada por la fe. Y todo acto que realicemos, toda acción nuestra, aún diríamos, todo pensamiento, hace parte de nuestra vida en la fe, de nuestra vida en la fe. Para nosotros prácticamente no existe esa división entre sacro y profano, porque todo es sacro, porque todo es ocasión de alabar, bendecir, glorificar a Dios. Como lo dice San Pablo y como lo dice la Escritura entera, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así es, Padre. Yo fui el que me salí un poquito del tema. Me perdona su merced todos los oyentes. Muy bien, muy bien. Vamos con la cuarta parte porque ya se nos acaba el tiempo de este bloque. Cuarta parte, Padre. En la cuarta parte tenemos entonces la oración en la vida de la fe, siempre. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Esa es la primera sección. Y se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, o sea, del Padre Nuestro. Y esa es la segunda sección. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Fíjense que el catecismo es una manera de explicitar todas aquellas verdades contenidas en el credo y contenidas, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Es decir, nosotros partimos siempre de lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho y ha enseñado. Y todo lo entendemos a la luz de su revelación. Y por eso en la presentación del catecismo se explicitan aquellas verdades que el mismo Señor nos enseñó y oramos con las mismas palabras que el Señor nos enseñó. Pero tratamos de sacar todas las consecuencias de cada una de esas palabras del Señor en el Padre Nuestro. Por eso es supremamente completo, por decirlo así, completa la presentación que nos hace el catecismo de lo que es la oración cristiana. Estas son las 4 partes del catecismo, muy interesantes, todas ellas de una gran riqueza. Desafortunadamente no los vamos a poder ver todas,
Les invitamos entonces para que, muy atentos, con su catecismo, como invitábamos en el programa pasado, catecismo en mano, quizás, me imagino que algunos ya fueron y buscaron, a lo mejor lo tenían por ahí, sí, archivado, por allá guardado, arrumado. Y los que no lo tenían, pues ya lo han comprado, porque la idea es que tengamos nuestro catecismo, que lo tengamos a la mano y que juntos vayamos leyendo y vamos compartiendo lo que en este programa nosotros queremos transmitirles y guiarles. Obviamente, como decía el padre William, no pretendiendo ser unos grandes maestros, sino personas de fe que con la experiencia que el Señor nos ha podido dar a través de nuestra vida vocacional y nuestra entrega, especialmente también el padre William Hill, quien Dios le ha dado la oportunidad de hacer algunos estudios teológicos, pues vayamos teniendo ese acompañamiento. Eso es lo que pretendemos, acompañarles. Así que vamos a una pausa, ya regresamos al segundo bloque. Estamos aquí en Dialoguemos Nuestra Fe y precisamente un tema musical que vamos a escuchar. Creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, tres personas, un Dios. Creo en la encarnación, el misterio del parto virginal. Creo en el Redentor, que vino a este mundo a salvar. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en el cielo, yo creo en el infierno, yo creo en la Santa Iglesia, lleva la palabra de Dios. Yo creo en la resurrección, el misterio de la tumba vacía. Yo creo en la ascensión de Cristo y que de nuevo vendrá el Señor. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Yo creo en la cruz de Cristo, el Hijo dado en sacrificio. Yo creo, sí, yo creo. Oh. Creo en su divino
Continuamos en Dialoguemos Nuestra Fe. Como habíamos dicho en la primera parte de este programa de hoy, el tema de la renuncia del Papa es muy interesante que lo toquemos a la luz precisamente de lo que estamos hablando en este programa, que es de la fe y más en este año de la fe. Precisamente, Padre William, usted era el que nos estaba introduciendo como en ese tema. Ahora sí, mejor dicho, tómese usted las palabras. No, simplemente en estos días son muchos los fieles y sí, miembros de las comunidades parroquiales que desde luego pues están tocados profundamente por esta noticia de la renuncia del Santo Padre y algunos pues con un poquito de desconcierto, sobre todo al escuchar versiones de los medios de comunicación o de algunos medios de comunicación que presentan en una clave tan negativa a veces el hecho eclesial. Entonces algunos me decían si era verdad que el Santo Padre definitivamente lo habían hecho renunciar, que otros decían prácticamente que definitivamente el Papa ya estaba agonizando y entonces que lo había hecho así. Otro también pensaba que el Papa había renunciado entonces también a la fe, había renunciado a la Iglesia, había hecho prácticamente una casi que una renuncia a su ser cristiano, etc. Entonces, eso significa que debemos pues tratar de iluminar esta circunstancia precisamente con el Catecismo de la Iglesia Católica, porque me parece que hay cosas tan sencillas y tan claras que nos ayudan a entender. Por ejemplo, en el capítulo 3 de la primera parte, donde ya empiezan a desmenuzarse, por decirlo así, las diferentes afirmaciones del credo, cuando se refiere creo en el Espíritu Santo, entonces también viene la parte, bueno, creo en la Iglesia, ¿cierto? Y en la parte de la Iglesia, pues se nos habla de la constitución jerárquica de la Iglesia, se nos habla del colegio episcopal y su cabeza el Papa, a partir del número 880. Y en el número 882 se dice: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, ese colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Entonces, hay una cosa cierta y clara, y es que el Santo Padre Benedicto XVI presenta su renuncia al oficio, al cargo de obispo de Roma, y lo hace en razón de su menguada salud y en razón a que sus fuerzas, sus energías, pues le impiden cumplir con los compromisos que requiere pues tan alto oficio y tan alto ministerio. Hay una cosa que podemos decir con mucha claridad y evidencia. El Santo Padre en los últimos meses pues no ha hecho grandes viajes, o ha hecho muy poquitos viajes y muy cortos, y han sido viajes pues muy distintos a aquellos que nos tenía acostumbrado en su momento Juan Pablo II, cuando gozaba de plena salud y se movía en escenarios tan diferentes y tan frecuentemente. Este Papa justamente no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Porque simplemente sus fuerzas no son tantas. Son jornadas agotadoras. El que haya hecho un viaje transatlántico sabe cómo es de agotador un viaje de esa naturaleza, por más comodidades que se tengan durante los viajes. Son viajes que agotan, son viajes que desgastan y son viajes que implican pues un empleo enorme de energía para la persona. El Papa, siendo invitado como es invitado, gracias a Dios, a tantísimos lugares, prácticamente a todos los países del mundo, deseando tantas personas precisamente que el Santo Padre visite sus naciones, no pudiendo él, por su escasez de fuerzas, cumplir, por ejemplo, con eso, entonces desea que otra persona con mayor vigor, con mayor capacidad, él pueda asumir el encargo.
que el Papa debería estar hasta que muera. Ciertamente no, porque el Código de Derecho Canónico dice clarísimamente que en esas circunstancias de enfermedad y de impedimento para cumplir con su ministerio y con sus oficios, el Papa también puede presentar su renuncia. Y eso fue lo que hizo el Papa Benedicto XVI. Para que tengamos el contexto de eso, por ejemplo, todos los obispos de la Iglesia Católica, después de cumplir 75 años, deben presentar ya su renuncia ante el Santo Padre. Todos los obispos del mundo presentan su renuncia a los 75 años. Y para algunos puede resultar un poquito injusto desde el punto de vista de que algunos se encuentran todavía con un grandísimo vigor a sus 75 años, con una gran capacidad mental, psicológica y aún física, y ciertamente que tengan que renunciar, pues es para ellos doloroso. Para otros, en cambio, que ya tienen justamente la mengua de los años y la mengua de la salud, pues renunciar a los 75 años se constituye una verdadera liberación de una gran carga y responsabilidad. Y por lo tanto, de todas maneras la presentan. Así es que el Papa no la tenía que presentar a esa edad, pero ya se contemplaba la posibilidad de que renunciara a ello si sus fuerzas se lo impedían. No se trata de que él haya perdido ni la razón, ni haya perdido tampoco la fe, por amor de Dios, todo lo contrario, hace un verdadero acto de fe. Y en esto sí que me gustaría insistir. El Papa convocó a toda la Iglesia a un año de la fe, que empezó en octubre del año pasado, justamente conmemorando los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Y en este contexto de la nueva evangelización y del año de la fe, el Santo Padre también pide a la Iglesia, con su renuncia, un acto de fe, para que entendamos entonces que la Iglesia en sentido estricto no la maneja el Papa, sino que la maneja Dios nuestro Señor. Es el Espíritu Santo de Dios el que guía, sostiene, inspira continuamente a la Iglesia en su misión. Y por eso puede cambiar también perfectamente el pontífice y puede cambiar el obispo en su diócesis, puede cambiar el párroco en su parroquia. Nosotros aquí en nuestra diócesis de Villavicencio, que acabamos de vivir por voluntad de nuestro arzobispo, una serie de cambios, numerosos cambios en la arquidiócesis, párrocos que fueron cambiados entonces a otra parroquia. Tenemos también que hacer esa experiencia, que todos podemos ser cambiados y que todos en un momento dado podemos empezar a cumplir otras funciones distintas a las que estábamos cumpliendo, siempre dentro de nuestro ministerio, siempre dentro de nuestro servicio sacerdotal, siempre dentro de nuestra configuración a Cristo. De hecho, el Papa no deja de ser ni obispo, no deja de ser sacerdote, no deja de ser bautizado. El Santo Padre sigue en la plenitud de su vida cristiana, solo que pide ser exonerado, o mejor dicho, se exonera, porque no se lo pide a nadie, sino se exonera de esas responsabilidades porque ya sus fuerzas pues no le permiten. Y de esta manera está poniendo a la Iglesia en la condición de aferrarse, como siempre debe ser, a su Señor Jesucristo. Por eso, después de que el Papa presenta su renuncia, ya la presentó, repito, empieza el proceso de nombramiento de un nuevo pontífice. Y esto ocurrirá, si Dios quiere, en el mes de marzo. De ahí más o menos entre el 15 y el 20 de marzo. Sí, que es contemplando los tiempos como normalmente ocurría. Por ejemplo, normalmente los papas, como decíamos, cesaban en sus funciones con la muerte. Este papa, aprovechando esa alternativa del Código de Derecho Canónico, no presenta su renuncia antes de morir, antes de estar también supremamente grave, y entonces al presentar su renuncia se observan los tiempos que normalmente se tenían para cuando la sede quedaba vacante por la muerte del pontífice. En este caso queda la sede vacante no por muerte sino por retiro del pontífice. Así es que hay una perfecta, digámoslo así, sucesión de los tiempos previstos por el derecho canónico y por la ley interna de la Iglesia, y va a empezar un nuevo cónclave con Papa viviente, queriendo el Señor. Con Papa viviente no es problema, eso no es ningún problema. Y tampoco, como ya lo hemos escuchado, pues no es el único caso en la historia de la Iglesia. Otros casos se han presentado. Este Papa, me parece, está cumpliendo con un gesto supremamente humilde, supremamente corajudo, la palabra me parece cabe, porque es un acto de coraje precisamente enfrentar, lamentablemente enfrentar
la maledicencia que algunos entonces están regando por ahí de que definitivamente lo hicieron renunciar, o que era tanta la corrupción en la iglesia que definitivamente el Papa tenía que irse, cosas por el estilo que no son realmente las causas verdaderas de esta renuncia. Es un hombre que con plena lucidez y, como lo dijo en su comunicado, con toda la libertad, ha tomado una decisión para el bien de la iglesia y para bien de su propia persona, de su propia alma. Padre, quiero compartir es como una especie de carta o comunicado, un pelado de 23 años de México, muy interesante, que resalta la fe y la humildad del Papa. Claro. Él dice: yo soy católico, uno de tantos, de esos que durante su infancia fue llevado a misa, luego creció y le agarró la apatía. En algún punto me llevé de la calle todas mis creencias y a la iglesia de paso, pero la iglesia no está para ser llevada ni por mí ni por nadie, ni por el Papa. En algún punto de mi vida le volví a agarrar cariño a mi parte espiritual, muy de la mano con lo que conlleva enamorarse de la chavita que va a misa y dos extraordinarios guías llamados sacerdotes. Y así de banal y así de sencillo, recontinué un camino en el que hoy digo: yo soy católico. Uno de muchos, sí, pero católico al fin. Pero así sea un doctor en teología o un analfabeta de las escrituras, de esos que hay millones, lo que todo el mundo sabe es que el Papa es el Papa. Odiado, amado, objeto de burlas y oraciones. El Papa es el Papa. Y el Papa se muere siendo Papa. Por eso hoy, cuando amanecí con la noticia, que eso ya fue hace unas 2 semanas, dice él, ¿no? Por eso, cuando amanecí con la noticia, al igual que millones de seres humanos, nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué renuncia señor Ratzinger? ¿Le entró el miedo? ¿Se lo comió la edad? ¿Perdió la fe? ¿La ganó? Y hoy, después de un tiempo de reflexión, creo que encontré la respuesta. El Papa renunció porque siempre renuncia. El señor Ratzinger ha renunciado toda su vida, así de sencillo. El Papa renunció a una vida normal. Renunció a tener una esposa, renunció a tener hijos, renunció a ganar un sueldo, renunció a la mediocridad, renunció a las horas de sueño por las horas de estudio, renunció a ser un cura más, pero también renunció a ser un cura especial. Renunció a llenar su cabeza de Mozart para llenarla de teología. Renunció a llorar en los brazos de sus padres. Renunció a, teniendo 85 años, estar jubilado, disfrutando a sus nietos en la comodidad de su hogar y el calor de una fogata. Renunció a disfrutar su país. Renunció a tomarse días libres, renunció a su vanidad, renunció a defenderse contra los que lo atacaban. Vaya, que me queda claro que el Papa fue un tipo apegado a la renuncia. Y hoy me lo vuelve a demostrar. Un Papa que renuncia a su pontificado cuando sabe que la iglesia no está en sus manos, sino en la de algo o alguien mayor. Me parece un Papa sabio. Nadie es más grande que la iglesia. Ni el Papa, ni su sacerdote, ni sus laicos, ni los casos de pederastia, ni los casos de misericordia. Nadie es más que ella. Pero ser Papa a estas alturas del mundo es un acto de heroísmo, de esos que se hacen a diario en mi país y nadie nota. Recuerdo sin duda la historia del primer Papa, un tal Pedro. ¿Cómo murió? Sí, en una cruz, crucificado igual que a su maestro, pero de cabeza. Hoy en día Ratzinger se despide igual, crucificado por los medios de comunicación, crucificado por la opinión pública y crucificado por sus mismos hermanos católicos, algunos de ellos. Crucificado a la sombra de alguien más carismático, crucificado en la humildad, esa que duele tanto entender. Es un mártir contemporáneo, de esos a los que se les pueden inventar historias, a esos de los que se les puede calumniar, a esos de los que se les puede acusar y no responde. Y cuando responde, lo único que hace es pedir perdón. Pido perdón por mis defectos, ni más ni menos. ¿Qué pantalones? ¿Qué clase de ser humano? Podría yo ser mormón, ateo, homosexual, abortista, pero ver a un tipo del que se dicen tantas cosas, del que se burla tanta gente y que responda así, ese tipo de personas ya no se ven en nuestro mundo. Vivo en un mundo donde es chistoso burlarse del Papa, pero pecado mortal burlarse de un homosexual y además ser tachado de paso como mocho, intolerante, fascista, derechista y nazi. Vivo en un mundo donde la hipocresía alimenta las almas de todos nosotros, donde podemos juzgar a un tipo de 85 años que quiere lo mejor para la institución que representa, pero le damos con todo porque ¿con qué derecho renuncia? Claro, porque en el mundo nadie renuncia a nada. A nadie le da flojera ir a la escuela, a nadie le da flojera ir a trabajar. Vivo en un mundo donde todos los señores de 85 años están activos y trabajando sin ganar dinero y ayudan a las masas. Sí, claro.
Pues ahora sé, señor Ratzinger, que vivo en un mundo que lo va a extrañar, en un mundo que no leyó sus libros ni sus encíclicas, pero que en 50 años recordará cómo, con un simple gesto de humildad, un hombre fue papa. Y cuando vio que había algo mejor en el horizonte, decidió apartarse por amor a su iglesia. Va a morir tranquilo, señor Ratzinger, sin homenajes pomposos, sin un cuerpo exhibido en San Pedro, sin miles llorándole aguardando a que la luz de su cuarto sea apagada. Va a morir como vivió aún siendo papa, humilde. Benedicto XVI, muchas gracias por renunciar. Qué hermoso, hermosísimo. Me parece que coge uno de los aspectos más interesantes, más bellos y de pronto menos conocidos lamentablemente de este nuestro Papa, su humildad. Su humildad, que le ha caracterizado siempre, porque ha sido un hombre que, cosa curiosa, entró a la adolescencia y entró muy jovencito a contemplar y conocer la terrible y tremenda realidad, por ejemplo, de la brutalidad de la guerra. Y entonces, pues desde su más tierna infancia conoció semejantes horrores y por lo tanto nunca se le subió nada a la cabeza. Nunca. No tuvo, digámoslo así, necesidad de que se le subiera nada a la cabeza, porque él vio precisamente como una Alemania potente, una Alemania industrializada, una Alemania súper organizada, después fue destruida, fue arrasada, fue prácticamente aniquilada. Y no solo porque él tuviera entonces solamente un sentimiento nacionalista, sino porque tenía entonces cada vez mayor conciencia de que lo que este mundo tiene para ofrecer es siempre pasajero. Y yo creo que eso caracterizó a este Papa. Y ahí caracterizó su episcopado, caracterizó su servicio a la iglesia, un servicio más bien de bajo perfil, de alto perfil en cuanto a poner la cara a las grandes acusaciones y a las grandes luchas. No hay que olvidar que este Papa fue el gran artífice de todo el trabajo teológico del pontificado de Juan Pablo II. Y tuvo que dar las grandes peleas contra el marxismo, por ejemplo, contra la ideología neoliberal que también se introdujo en la teología. Fue el que tuvo que dar las grandes peleas por la consistencia de la fe cristiana en medio de las ambigüedades de la moralidad moderna. Esa pelea justamente la dio con todo coraje, con toda entereza, pero con bajo perfil. Y ahora mismo, habiendo sido elegido pontífice, habiendo aceptado casi a regañadientes, porque ya mismo antes de ser elegido a pontífice estaba anhelando su retiro y ya decía que sus fuerzas eran pocas, ya estaba anhelando su retiro para poder descansar y dedicarse a sus libros. Sin embargo, dio ese sí corajudo, pero vivió un pontificado precisamente también humilde, nos atreveríamos a decir de bajo perfil. Sí. No por sus realizaciones, porque son profundas y van a quedar en la historia, como bien lo decía este joven, sino porque su misma manera de entender la vida y de presentarse ante la vida era no la de la arrogancia ni la prepotencia, mucho menos del orgullo, de la vanidad. Era la persona humilde que acepta, porque así lo piden sus hermanos, un cargo de tantísima responsabilidad, pero que ya después de haber cumplido con su misión, habiendo dejado clarísimas indicaciones en la iglesia acerca de la recuperación moral de grandes sectores de las masas cristianas, de la vida sacerdotal, de la vida episcopal, ahora, después de un gran trabajo también de clarificación teológico y exegético, el Santo Padre se retira y nuevamente sigue en su bajo perfil ante los hombres, seguramente no delante de Dios, porque el que se humilla será ensalzado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es que este Papa es un hombre que nos ha dado y nos está dando unas lecciones de humildad demasiado grandes, y que alguien pueda dejar semejante legado y semejante herencia a la humanidad, demuestra que es un verdadero y fiel discípulo de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Es lo que le deseamos a este Santo Padre, a este Papa, su descanso de tanta precisamente contrariedad, de tanta incomprensión, como también le ha rodeado en un tiempo, al menos durante el tiempo en que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de tanta a veces crítica mordaz, humor negro
que ha sí también llenado algunos editoriales y algunas páginas enteras de periódicos, pero lo verdadero, lo real, es otra cosa. Es un hombre de un grandísimo testimonio y de una grandísima capacidad de imitación a Cristo Jesús, el siervo fiel de Yahvé, que hasta la muerte incluso permanece incólume, cumpliendo la voluntad de Dios, no obstante la burla del mundo. Y Él nos va a seguir acompañando en la oración. Claro, claro. Y en el muy unido a nosotros. Y en el sufrimiento. Y oramos porque el nuevo Papa que venga, o sea, desde la fe sabemos que también va a ser un hombre guiado por Dios. Exactamente. Acorde a las necesidades de nuestra época. Lo que dice ese joven es validísimo, ¿no? El Papa es el Papa. Se llama Ratzinger en este momento, pero es el Papa en todos los tiempos. Llámese Juan Pablo II, llámese Juan XXIII, llámese Gregorio, llámese como se quiera llamar. El Papa es el Papa. Es el Señor el que lo asiste, es el Señor que lo pone y es el Señor que lo guía. También lo ha guiado para esta decisión. Estamos perfectamente seguros. Es el Señor el que lo ha guiado a tomar esta sabia, inocente, o mejor diríamos humilde y corajuda decisión. Así es, padre, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Esperamos a todos nuestros oyentes que estén pendientes para que dentro de 8 días nos encontremos y ahora sí entremos como tal en materia. Muy bien. Bueno, lo hemos hecho también, ¿no? Vamos con la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, entrando primero en la introducción. El hombre es capaz de Dios. Qué hermoso. El hombre es capaz de Dios. Eso es lo que vamos a ver, así que muy atentos, muy pendientes. Aquí nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Padre William, muchas gracias. Con mucho cariño a ti, Juan Andrés, y a todos nuestros radioescuchas. Eres tú quien tiene mi razón, eres tú quien tiene mi verdad, y te entrego a ti mi corazón, es a ti a quien se puede amar, y he sufrido travesía.